Mi nombre es Mireya Sánchez Echevarría, soy licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad Católica Boliviana. Actualmente, docente de Comunicación Social en la materia de Fundamentos de la Filosofía y docente también en la carrera de Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas en la materia de Filosofía del Lenguaje. He cursado estudios de maestría en el CESU, tengo una maestría en Estudios del Desarrollo y en varios diplomados, uno de los últimos en Educación por Competencias de la Católica, en Innovación Educativa, emitida por aquí, por la Facultad de Humanidades, en Liderazgo Universitario y actualmente cursando con mis compañeros de la Facultad de Humanidades el diplomado en Investigación Intercultural y la especialidad en Investigación. Asimismo, en mi carrera profesional me he desempeñado como encargada de proyectos en el Viceministerio de Asuntos de la Tercera Edad y he sido jefa de género en la Prefectura de Cochabamba. Actualmente también tengo mi columna El Cáliz y la Espada en el periódico Opinión y también escribo en la columna de Cuarto Intermedio en el periódico Los Tiempos. Bueno, uno de mis primeros trabajos de investigación lo realicé en la maestría que cursé sobre estudios del desarrollo en el CESU. Había una convocatoria para becar a las mejores tesis presentadas y tuve la suerte de ser seleccionada. Entonces, esta publicación respecto a políticas públicas con enfoque de género, su incorporación en la agenda municipal, creo que es la primera publicación que tengo y como te digo, le tengo muchísimo cariño porque fue el resultado de un concursable que comprendía también su publicación. Es la segunda beca que obtuve en esta maestría, la primera la obtuve por desempeño académico. Entonces es una maestría con la que ha sido importante en los primeros años de mi desempeño profesional porque me ha permitido ser consultora en temáticas de desarrollo, de planificación y de género también, que es un tema que me ha acompañado ya desde ese tiempo. Cuando entro al Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades, la primera vez que entro, todos los investigadores estábamos con una temática, con el tema de la justicia indígena originaria campesina, que involucraba también a otros centros de la universidad. Estaba la carrera de Derecho y estaba la carrera de Ciencias Políticas, todos involucrados en una sola temática. De esa etapa tengo dos publicaciones. La primera en la revista Subversiones, revista de investigación, donde abordo un tema que también me apasiona muchísimo, que es el tema de la historia. No es la primera vez que voy a abordar un tema de historia. Ya con mi tesis de licenciatura había tocado una historiación sobre el Ateneo femenino, ¿no? Una historia sobre los primeros movimientos feministas de Bolivia. Y esta vez, con el tema de la justicia comunitaria, escribo un artículo largo que se llama Mujer indígena, una aproximación al recorrido histórico de la justicia comunitaria. Este tema me permite hacer una revisión de los cronistas indígenas y no indígenas para ver cómo estaba tratado el tema de la mujer indígena en las leyes, primero en el incaico. Y fue una sorpresa constatar que el tema de la violencia contra la mujer estaba recogida en la normativa incaica, el tema, por ejemplo, del aborto, del asesinato, del estupro, estaba sancionado y rígidamente sancionado. Entonces, fue interesante constatar también que el tema
sobre la violencia contra los niños, contra los adolescentes, también estaban contemplados en esta normativa incaica. Ya siguiendo por la colonia, tuve que revisar las leyes de Indias para ver cómo el tema de la mujer indígena, ¿no?, se acogía en las leyes de Indias, y ver todo el funcionamiento sobre los cabildos, que ha sido importante porque sobre la estructura de los cabildos en la actualidad se estructura también la justicia comunitaria indígena. Una revisión por el periodo de la República me permitió constatar que ahí se quebró todo el sistema comunitario y fue terrible en relación a los derechos no solamente de las mujeres indígenas, sino en realidad de todo este sector. Y fue terrible porque nos permitió ver como investigadora, no solamente a mí, sino a otro colega, Marvin Mosquera, cómo se introdujo con una violencia extrema la ley del patrón, ¿no?, en las haciendas. Y finalmente revisar qué es lo que pasaba en la actualidad, cuáles eran los problemas que tenía la justicia comunitaria con el tema de género, principalmente porque hay algunos aspectos que no logran ser abordados de la mejor manera. Por ejemplo, el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de las violaciones a menores de edad y el tema, por ejemplo, de tierras, que ahora sí en estos últimos años ha tenido un salto cualitativo importante, pero que en la época de la investigación constituía un problema importante. En cuanto al texto final que presentamos como instituto en esta investigación y del que nos ha hablado ampliamente la licenciada Sonia Castro, mi proyecto de investigación se plasma en el libro Porque no vuelvas a equivocarte más. Creo que uno de los aportes importantes que tuvimos con esta investigación es la parte metodológica. Rompimos nuestros primeros esquemas, nuestros esquemas tradicionales de entrevista, nuestros esquemas tradicionales de recojo de información, porque ya imbuidos en el espacio, en Morochata, con los estudiantes que eran nuestros sujetos de estudio, ya vimos que el problema del idioma, que no lo dominábamos todos los investigadores, el problema de la relación intercultural ameritaba ejercitar otros métodos, otros instrumentos de investigación. De esa forma, yo creo que mi formación cultural hizo que propusiera las representaciones, ¿no? Las representaciones, las dramatizaciones, lo que nos ayudó muchísimo para adentrarnos en todas los imaginarios, las creencias, las prácticas de los estudiantes de Morochata. En cuanto a mi trabajo de investigación, se centró en representar el campo de la justicia comunitaria, y me parece que este puede ser un aporte que permite un análisis, permitió un análisis a nuestro estudio, sino que también permite analizar la justicia comunitaria como dentro de un esquema, dentro de una matriz, porque en el campo de la representación identificamos el núcleo central, el sistema central y el sistema periférico. El núcleo central, identificamos que competía a la comunidad, y esa idea de justicia muy propio de la cosmovisión andina, donde la justicia atraviesa toda la naturaleza, todo el universo, atraviesa al ser humano y, por supuesto, atraviesa a la comunidad. Una justicia basada en dos pilares importantes: la armonía y el equilibrio. No es una concepción de justicia donde todo lo problemático, lo ajeno,
tiene que estar, tiene que sacarse, tiene que excluirse para que esa idea de armonía, de equilibrio, permanezca. Habíamos identificado también un sistema central dentro de la dimensión normativa y dentro de la dimensión funcional. ¿Por qué es importante identificar este sistema central? Porque el sistema central organiza lo estable de la justicia comunitaria, lo que no cambia, lo que permanece en el tiempo. Y en relación a la dimensión normativa, estaba esto que salió, pero claro, nítido, que era el respeto y la unión. Y en cuanto a la dimensión funcional, algo novedoso que incorporamos nosotros a estos elementos de restauración y de conciliación fue el elemento propedéutico, que pocos estudios hablan sobre este elemento. ¿No ve la justicia comunitaria como una forma de aprendizaje a estar en la comunidad? Y en cuanto al sistema periférico, identificamos también que este sistema permitía las variaciones, permitía la movilización, el cambio. Sabemos que la cultura es súper dinámica, que siempre está cambiando. Entonces, dentro de este sistema periférico, evidenciamos el cambio dentro de la justicia comunitaria. Y, por ejemplo, Marvin Mosquera, Jimmy Delgado, mis otros compañeros de investigación y yo misma, verificamos que a lo largo de la historia de la justicia comunitaria, las sanciones y los castigos cambiaban. También soy investigadora del Centro Cuarto Intermedio, formo parte del equipo permanente de investigaciones. Con Cuarto Intermedio me ha tocado realizar publicar algunos artículos o realizar algunas investigaciones que atingen a la problemática regional sobre todo. Por ejemplo, en esta publicación, las naciones indígenas originario campesinas en el horizonte plurinacional nos permitió a todo el equipo abordar esta temática desde diferentes ámbitos, desde la educación, desde el medio ambiente, y yo continuando con las investigaciones que hice en el instituto, abordé el pluralismo jurídico y el deslinde jurisdiccional, cuestionando sus posibilidades y también la problemática, ¿no?, de la ley del deslinde jurisdiccional, que es un reglamento reciente a partir de diciembre del 2010 que se promulga, pero que evidentemente tiene muchas problemáticas en cuanto al desenvolvimiento con la justicia ordinaria, ¿no? Entonces hay unos desencuentros que yo los remarco, pero también recalcando estas problemáticas sobre el pluralismo jurídico, sobre la existencia de desencuentros entre los derechos universales que todavía tienen cierta contraposición con los derechos colectivos, o sobre las restricciones de la justicia ordinaria a la justicia indígena originario campesina, sobre las problemáticas de jurisdicción en tanto a territorio y espacio, y sobre la coordinación y cooperación que existen entre ambas justicias, ¿no? Entonces este fue un trabajo sobre todo de crítica, sobre todo de cuestionamientos. Esta publicación, que tuvo bastante acogida, en la que participamos muchos centros de investigación, participó el Centro Cuarto Intermedio, participó el CESU, Swiss Contact, la Fundación de Desarrollo Sostenible. En realidad fuimos bastantes investigadores que abordamos las percepciones sobre la zona metropolitana. Continuando con mi tema, a mí me correspondió, juntamente a Gabriela Canedo, abordar el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Cómo era la percepción de la violencia hacia las mujeres en el imaginario del cochabambino?
También tuvimos una revista dedicada a evaluar qué es lo que pasó después de las elecciones. Nuevamente con mi tema de género, yo justamente hice una evaluación sobre las propuestas de género. En cuanto a esta temática, he sido partícipe en 2 publicaciones de la revista Muller Sapiens de Infante. Creo que es siempre importante trabajar con las instituciones del medio para trabajar en forma conjunta. Infante es una institución dedicada a velar por los derechos no solamente de los niños, de las niñas, de los adolescentes, sino también de las mujeres. Infante ha promovido una revista digital súper interesante, porque no solamente aborda contenidos muy bien dirigidos por Daniel Elías, sino que también su estética es impecable, ¿no? Entonces, esta revista ha circulado no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y dentro de esta revista tengo 2 publicaciones, una la dedicada a la mujer institucionalizada, donde abordo el tema de la educación a nivel escolar y a nivel de los colegios. El título de mi artículo se llama El currículo invisible, aprendiendo a ser mujer. Y tengo otro artículo también en otra revista de Muller Sapiens que está dedicada a los feminismos justamente. Finalmente, una de mis últimas investigaciones ha sido la realizada para la Claxo, y creo que es la que más recepción ha tenido. Tengo varias citas, me han entrevistado algunas maestrantes y doctorantes desde la misma Claxo, y este trabajo está publicado en este libro en formato PDF, Movimientos de Mujeres y Lucha Feminista en América Latina y el Caribe. Yo he tocado el tema de la identidad de las Bartolinas, ¿no? De la Confederación Nacional de Bartolinas Cisas, abordando el tema sobre todo de su identidad en relación al discurso en estos tiempos de cambio, en relación a su identidad conformada en relación a otras identidades, a la de las mujeres feministas, por ejemplo, a la identidad de de los otros movimientos sociales, como de la CSUCB, de los indígenas de tierras bajas, en relación al partido al que ellas pertenecen, al MAS-ISP, y también en relación al gobierno. Ha sido un trabajo que ha llamado la atención tal vez por el enfoque novedoso, porque desde mi formación de filósofa, de literata, he tratado de abordar el análisis del discurso, he tratado de abordar la historia, la importancia de la historia larga que tienen en este movimiento, y ha sido un trabajo muy interesante porque ha sido tan difícil entrevistar sobre todo a las dirigentes bartolinas, que prácticamente me he tenido que inscribir como Bartolina, asistir a uno de sus congresos como un miembro más de ellas. Ha sido la única forma que he podido entrevistarlas, ver cómo ejercen su democracia. Entonces, este es uno de los últimos trabajos publicados, y actualmente vuelvo a estar en el Instituto de Investigación con un tema también de género. Estamos mirándonos esta vez a nosotros mismos qué es lo que pasa con las relaciones de género a nivel de la docencia al interior de la universidad. Creo que este es todo mi recorrido hasta el momento. Agradezco muchísimo esta oportunidad que nos da Ciencia en Evidencia para socializar nuestro trabajo, para comentarles de qué es lo que estamos haciendo, y con esto me despido de todos ustedes.